Sí, ahí está grabando. Vamos a ver el tema de glomerulopatía, como les dije ayer, primero desde un punto de vista un poco más general, como para tratar de entender qué son, y después vamos a ver las glomerulopatías que se asocian al síndrome nefrótico, y si alcanzamos vemos las que se asocian al síndrome nefrítico, el tema es grande. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y la idea igual que vamos entendiendo lo que está pasando, que cada dibujo que aparezca se entienda, para poder en el fondo ir construyendo, si no, si uno no entiende el dibujo inicial del glomérulo y las alteraciones que se producen, después leerlo es como leer algo extraño. Entonces, vamos a ir de a poco. Entonces, lo primero es esa imagen que está ahí, eh, que es un glomérulo, ¿cierto? En el cual está la arteriola aferente, la arteriola eferente, y toda esta red, ¿cierto? De ovillos capilares, ¿cierto? Que son muy fenestrados, que son muy porosos, ¿cierto? Que permiten la filtración. Está distribuida dentro, ¿cierto? De esto que es la cápsula de Bowman, y hacia allá siguen los túbulos, superficie de la orina, ¿cierto? El filtrado. Entonces, lo primero que hay que entender antes de todo esto es pues si yo hago un corte aquí, a esa altura del glomérulo, un poquito más acá, no sé, pero un corte a ese nivel, alguien que está entrando, y lo doy vuelta, ¿cierto? Lo miro, y lo miro desde frente, mirándolo desde acá, eh, yo voy a ver algo parecido a esto. O sea, esto es un esquema, no se ve en realidad así, pero eh, en donde acá estaría, ¿cierto?, la arteria aferente, aquí la eferente, y aquí estaría distribuido, ¿cierto?, en tridimensional, ¿cierto?, el ovillo eh, de glomérulo, ¿cierto? Y lo que estoy viendo acá son cortes transversales de capilares glomerulares, ¿cierto? Que están dando vueltas dentro de esta cápsula de Bowman. Y entre medio de estos capilares, ¿cierto? Hay células eh, de soporte que se llaman células mesangiales, que en este caso el dibujo los divide en glomerulares y extraglomerulares, que están fuera del glomérulo, que están dentro del glomérulo, y los vasos, ¿cierto?, están formados por células endoteliales, ¿cierto? Y alrededor del glomérulo hay unas células que están acá que se ven amarillas, ¿cierto?, que participan en lo que es la barrera o la membrana contra la filtración, por ejemplo, para que se filtre lo que realmente tiene que filtrarse y no, por ejemplo, proteínas. Y estas células importantes se llaman podocitos, ¿cierto?, o células epiteliales, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, cuando después hablemos de que hay depósitos subendoteliales, significa que están bajo esta capa del endotelio, subepiteliales que están bajo el podocito, ¿ya? Y depósitos mesangiales que están en esta zona, ¿ya? Es como la anatomía general, ¿cierto?, histológica del glomérulo. Y acá, ¿cierto?, más como tomaron una parte de esto y lo agrandaron, y aquí vemos, por ejemplo, eh, todas estas son células mesangiales, lo azul. Lo azul es el mesangio. Y acá lo mismo. Eh, Acá están los capilares y esta sería una célula mesangial. Mm. Y aquí está el podocito. ¿Mm? Entonces, mesangios son como las células de soporte a los capilares, están como manteniendo, ¿cierto?, la estructura, ¿cierto?, del glomérulo, y están entre medio de los capilares y entre medio de los podocitos. Entonces, eso. ¿Se entiende ese dibujo o, o hay alguna duda todavía de ese dibujo? Me interesa la parte glomerular más que el resto. Bowman, podocitos, capilares, mesangios. Claro, entre los capilares está las células mesangiales, lo azul. Aquí están los podocitos, los amarillos. No, no, lo que pasa es que después cuando veamos depósitos, o sea, cuando yo veo el endotelio, las células endoteliales que están allá, y hay depósitos bajo el endotelio, yo digo que esos depósitos son subendoteliales. Y cuando me refiero a los podocitos, es lo mismo que decir células epiteliales, ¿no? O sea, células endoteliales o células epiteliales, es lo mismo que decir células endoteliales y podocitos. Pero de ahí vamos a ver más dibujos con depósitos, así que tranquilo. Por ahora,
identificar, ¿cierto?, que células endoteliales, cé- eh, podocitos, ¿cierto?, y células mesangiales. No, el epitelio visceral de la cápsula no son los podocitos. El epitelio visceral de la cápsula son estas células que están acá, que forman en el fondo el borde del glomérulo. ¿Ya? No son podocitos. Los podocitos están ubicados sobre los capilares, ¿ya? Porque tienen un rol, ¿cierto?, en la membrana, la barrera hacia la filtración, ¿cierto? Tienen un rol, eh, forman parte de esta membrana de barrera. Entonces, los podocitos se ubican, ¿cierto?, sobre los capilares y alrededor hay otro tipo de células, que son las células que dan el, el epitelio, por así decirlo, visceral de la cápsula, que es como el borde de la cápsula. Eh, Me interesa que este dibujo, que claro, está más o menos entendido, ¿no? O hay todavía cosas que va teniendo dudas, porque a este dibujo, ahora, eh, cuando lo vemos, ¿cierto? Es una fotografía por microscopía electrónica, ¿cierto? Acá está la arteria aferente, acá estaría la eferente, ¿cierto? Y todos estos espacios serían los capilares glomerulares, ¿cierto? Y toda esta zona entre medio son las células mesangiales. Y acá estaría la cápsula de Bowman, ¿cierto? Y no sé si se ve algún... Acá hay un podocito que está alrededor del... Acá hay otro, ¿cierto? Están alrededor de los capilares. Esta es una imagen demasiado bonita, como dice acá. Es como para hacer algo primero parecido a lo que vimos recién. Y acá aparece, acá mismo se ve las células del epitelio de la cápsula de Bowman, que no es lo mismo que los que están acá, que están los podocitos. ¿Fijan? Entonces, Doctora, entonces los podocitos también son células endoteliales. no, los podocitos son células epiteliales. Lo que pasa Ah, es que ya. acá tú tienes dos epitelios. Tienes el epitelio que está como alrededor de los vasos y tienes un espacio, que es la cápsula de Bowman, y tienes otro epitelio acá, que es el epitelio de la cápsula de Bowman. Entonces, eh, pero cuando usualmente hablamos en glomerulopatías de epiteliales se refiere a los podocitos, ¿ya? Salvo que te diga explícitamente que estamos hablando de las epiteliales de la cápsula de Bowman. De ahí vamos a ver otro, cuando agrandemos la membrana, yo creo que va a quedar un poco más claro. Vamos partiendo del glomérulo desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando yo tengo disfunción glomerular, el glomérulo no funciona en general, se manifiesta con estas tres cosas, ¿cierto? Proteinuria, hematuria o reducción de la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Y cómo se distribuyen estas cosas, cuál predomina, a qué cosas se asocian, me genera los síndromes clínicos del glomérulo, ¿no? Las fallas que van ahí. Y en los síndromes puedo tener, ¿cierto?, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico agudo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Puedo también tener alteraciones de la orina asintomática, proteinuria hematuria asintomática, eh, y puedo tener enfermedad renal crónica. Disminución de la velocidad de filtración glomerular. Ahí está. Proteinuria, hematuria, reducción de la velocidad de filtración glomerular. Así, y el conjunto de esas cosas, dependiendo de cómo se vayan adaptando, me va a dar estos distintos síndromes. Y ahí están descritos, ¿cierto?, en esta tabla eh, las principales características: nefrítico, ¿cierto?, da hematuria, azotemia, proteinuria en general menos de 3,5, ¿cierto?, a diferencia del nefrótico, eh, oliguria, edema, hipertensión. El nefrótico, en cambio, ¿cierto?, da proteinuria más intensa, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, lipiduria, estado hipercoagulante, ¿cierto?, porque se pierde también antitrombina 3 del glomérulo. Eh, Déficit inmune, porque también se pierden algunas inmunoglobulinas en algunos casos, ¿no?
Y cuando uno habla de glomerulonefritis rápidamente progresiva, es un síndrome nefrítico, pero que rápidamente cae en falla renal. Eso es en general una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Después está la enfermedad renal crónica, que obviamente los cambios se producen de meses a años. Y también existen las anormalidades aisladas de orina, que yo creo que son como las más frecuentes, que un paciente de repente se le encuentra que tiene proteinuria o tiene hematuria y que no tiene ningún síntoma. Ahora, esto, lo que quiere demostrar esta diapositiva no es que estas cosas no son tan importantes, pero sí son importantes, pero eh, son los mecanismos de daño. Porque, ¿por qué se puede dañar el glomérulo? Principalmente por enfermedades inflamatorias de algún tipo, eh, o por interacciones del sistema inmune. Por eso acá aparece cierto complemento, aparecen las citoquinas, las inmunoglobulinas. Gran parte de las glomerulopatías hay algún rol del sistema inmune, ¿ya? Por eso está en negrita, que es lo más, lo que siempre está involucrado. También puede haber por alteración de las proteínas, como por ejemplo cuando se glicosilan en la diabetes, que se alteran. Puede haber elevación de la presión hidrostática, lo mismo en la diabetes, ¿cierto? También aumenta la presión hidrostática al principio en una etapa de hiperfiltración. Eh, Pueden haber alteraciones de las proteínas del glomérulo, como en el Alport, que en realidad lo que está alterado es el colágeno tipo 4. Y ahí uno ve otras anormalidades también, junto con el daño glomerular. Pueden estar obstruidos los capilares por trombosis, por ejemplo, un púrpura trombocínico trombótico, o pueden haber amiloides, ¿cierto? O proteínas extrañas depositadas dentro del glomérulo que provocan daño. Entonces, muchos mecanismos involucrados. Eh, pero como digo, en casi todo influye el sistema inmune. Por eso que el daño inmunomediado, ¿cierto? Puede ser ya sea por disfunción inmune, como una enfermedad autoinmune, hablamos de lupus, o porque las células malignas, ¿cierto? Tienen, cambian o alteran la respuesta inmune, o porque hubo una infección, ¿cierto? Y se produjo depósitos de complejos inmunes, y ya hablamos de complejos inmunes a la unión de anticuerpos, ya sea con un antígeno o con otro anticuerpo, ¿cierto? Y que forman una unidad que se va a ir a depositar en distintas zonas del glomérulo y va a ocupar espacio donde no debería estar y va a generar muchas veces una reacción inflamatoria local donde se deposite. Eh, y vasculitis, obviamente, si se inflaman los vasos del cuerpo, el glomérulo también son vasos, también se afectan, ¿cierto? Y drogas y toxinas. Muchos mecanismos de daño, ¿no? Y esta, bueno, ya lo habíamos hablado más o menos, que acordarse que los principales síndromes son nefrótico y nefrítico y tienen algunas diferencias, que las vimos en la tabla anterior, que es una tabla más cortita. Y esta es una forma de clasificar la glomerulopatía en base a si son primarias o son secundarias. Primarias se refiere a aquellas que el problema principal se gatilla dentro del riñón. Secundaria es una enfermedad sistémica que repercute en el riñón. Y tenemos enfermedades primarias, ¿cierto? Que se presentan habitualmente, también todo habitualmente, con síndrome nefrítico, que serían las que están acá, la nefropatía por IgA. La IgA puede dar de todo, en realidad. Pero la pusimos acá, la nefropatía por IgA. La GPA, ¿cierto? El antiguo Wegener, el síndrome de Good-Pasture, las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Y hay otras glomerulopatías primarias que predominantemente se presentan como nefróticos. Y ahí está la glomerulonefritis membranosa, la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria principalmente. Y luego, en la parte secundaria, tenemos lo mismo. En enfermedades del glomérulo que predomina la presentación nefrítica, glomerulonefritis poinfecciosa, nefritis lúpica, la poliarteritis nodosa, la hepatitis, la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿cierto? Y en que predomina el síndrome nefrótico, tenemos la nefropatía diabética, también el lupus puede dar síndrome nefrótico, la nefropatía del VIH, no sé si se acuerdan del IVAN, IVAN, que era la nefropatía del VIH, que también da síndrome nefrótico, y que ahora con el COVID salió hace poco que está el COVAN, que es la glomerulopatía de colapso, igual que la del VIH, pero asociada a COVID, eh, la amiloidosis, la hepatitis y también la membrana proliferativa. Eh, por cuestiones de tiempo no vamos a poder verlas todas, pero vamos a tratar de
de hacer cosas, de ver cosas que cuando las puedan después empezar a revisar, ojalá los puedan entender mejor. Entonces, a lo mejor si alguna vez le pidieron clasificarla en la glomerulopatía, tal vez esta hubiese sido una clasificación general de la glomerulopatía. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que todas estas enfermedades, primero, tienen nombres raros, eh, y segundo, la mayoría requieren biopsia para poder describir en el fondo el patrón de injuria que tienen, ¿ya? Y acá yo les puse varios, ¿cierto? Varios patrones de injuria que puede encontrar uno en la biopsia de un paciente con un síndrome nefrótico, o con un síndrome nefrítico, o con una proteinuria hematura aislada, ¿cierto? O con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cierto? Y uno puede encontrar distintos patrones, no enfermedades, son patrones, ¿cierto? Y esos patrones a veces se pueden asociar a enfermedades que muchas veces tienen el mismo nombre, o a veces tienen el nombre distinto. Entonces eso hace que las cosas sean un poco más difíciles. Pero son patrones que se observan en la biopsia. Y por ejemplo, estos primeros tres se observan más en síndrome nefrótico. Y ahí tenemos una enfermedad celular epitelial, ¿cierto? O enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad también se llama así, enfermedad de cambios mínimos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria y la nefropatía membranosa, ¿ya? Eh, en la mayoría de los textos se considera que cada una de estas es una enfermedad por separado. El problema es que eh, pueden, hay casos, no son la mayoría, pero hay casos en que por ejemplo, una glomerulosclerosis focal y segmentaria termina siendo otra enfermedad, no una glomerulosclerosis focal y segmentaria, o una nefropatía membranosa termina siendo otra. Eh, para simplificar el asunto, porque eso ya resulte del subespecialista, eh, las vamos a tomar como la enfermedad principal que produce, y ahí no vamos a complicar la cuestión. O sea, cuando veamos patrón de cambios mínimos, lo vamos a asociar nosotros a una enfermedad de cambios mínimos. Cuando veamos patrón de glomerulosclerosis, lo vamos a asociar a glomerulosclerosis y nos vamos a hacer el enredo, ¿cierto?, que viene después para ver si realmente corresponde o no. Es como para poder en el fondo hacerme unas cajas en que pueda meter cada enfermedad con su respectivo patrón. Si no, nos vamos a enredar mucho. Entonces, para poder entender esto, eh, otro dibujo, ¿cierto? Acá nuevamente tenemos al glomérulo, la arteriola aferente, a la arteriola eferente, y el glomérulo, ¿cierto?, está entre dos arteriolas, o sea, el glomérulo uno podría decir que es una arteriola modificada, que da muchas vueltas, ¿cierto?, y que tiene la particularidad de tener eh, una pared capilar muy delgada que permite el filtrado, ¿cierto?, y tiene un mecanismo especial de filtrar. Entonces, cualquier enfermedad que me afecte las arteriolas del cuerpo, por ende, me va a afectar el glomérulo, ¿ya? Y por eso es que las vasculitis, la mayoría de las vasculitis, por ejemplo, tienen repercusión renal, porque se ve afectada, afectada en gran parte, ¿cierto?, esta arteriola, ¿no? Y a diferencia, ¿cierto?, el resto de los capilares, acá lo que estamos mostrando, el capilar glomerular, ¿cierto? Y este es un capilar periférico, y el capilar periférico empieza por un lado arteriolar, ¿cierto? Y termina, el chat me tapa el dibujo, y termina, ¿cierto?, en un lado venoso, ¿cierto? Eh, pero el capilar glomerular parte en un lado arteriolar y termina en un lado arteriolar, por lo tanto, es diferente al resto de los capilares. Y aquí lo que estamos mostrando primero es que la presión hidrostática del capilar glomerular es más alta, en 35 acá, es más alta que el capilar periférico, ¿ya? Está sometido a una presión hidrostática más alta, y que a medida que la sangre pasa a través del capilar glomerular, se produce filtración, ¿cierto?, de, de elementos, de algunos elementos, pero no proteínas, ¿cierto? Por lo tanto, a medida que voy sacando agua y estos otros elementos, las proteínas que están acá se van concentrando, ¿cierto? Y por lo tanto, mi presión oncótica capilar aumenta a medida que la sangre pasa a lo largo de ese capilar, porque estoy filtrando, ¿cierto? Estoy filtrando agua, estoy filtrando otros solutos, quedan las proteínas adentro, y como tengo menos agua y más proteínas, la presión oncótica sube. Pero la presión hidrostática se mantiene, para mantener en el fondo ese filtrado.
En cambio, en un capilar periférico se produce intercambio de sustancias, ¿cierto? Pero no es un capilar especializado en esto. Por lo tanto, a medida que pasa de la parte arteriolar a la venosa, la presión hidrostática va bajando y la presión oncótica se mantiene porque no hay un cambio importante, ¿cierto?, en la concentración de proteínas dentro de un vaso, de un capilar periférico. O sea, el capilar glomerular es un vaso que está sometido a una alta presión hidrostática y a cambios variables de la presión oncótica, a diferencia del capilar glomerular que funciona a presiones hidrostáticas menores y no hay cambios en la presión oncótica. ¿Ya? ¿Se entiende eso o no se entiende? Estoy como el capilar glomerular es como súper especial. Aparte, el capilar glomerular recibe más volumen, ¿cierto?, que los capilares venosos. Y acá, una cosa que muestra esta diapositiva. Bueno, acá estamos viendo un poco la estructura de las paredes que separa, ¿cierto? El capilar glomerular. Acá está la sangre. Vamos a cambiar el color que no se ve. Acá está la sangre, ¿cierto? Y acá está la cápsula de Bowman, ¿no? O sea, tenemos las células endoteliales del capilar glomerular, que deja algunos espacios que se llaman, que permiten, en el fondo, una pared fenestrada que permite el paso de sustancias, ¿cierto? Acá tenemos una sustancia más oscura que es la membrana basal, ¿no? Y acá arriba tenemos estos procesos que están acá, que son las patitas del podocito, ¿ya? Son los pedicelios. Y la suma de todas estas cosas, de las células endoteliales, de la membrana basal y de los pedicelios, me forma la barrera de filtración, ¿ya? Y entre medio de los podocitos quedan estos espacios, ¿cierto?, que se llaman diafragma, eh, slit en inglés, ¿cierto?, y que son los espacios por los que permite el filtrado de agua, de soluto, ¿cierto?, de alguna sustancia, que no son lo suficientemente grandes para pasar por acá y que no son lo suficientemente negativas, ¿ya? Porque acá hay una serie de glicoproteínas y de glicoproteínas, ¿cierto?, que tienen cargas negativas. Por lo tanto, si tengo una molécula con alta carga negativa, como la albúmina, aunque pase por el capilar, se va a repeler, primero, porque tiene la misma carga, y segundo, porque no cae en el espacio. Eh, Ahora, acá habla del shear stress, y eso se refiere a la fuerza de cizallamiento o al daño que se pueden producir en los vasos por el mismo flujo de sangre que puede ir cizallando, ¿cierto?, los vasos y dañándolos. Eh, y uno tiene que pensar, ¿cierto?, que eh, la cantidad de sangre que llega a los riñones es la misma cantidad de sangre que llega al cerebro, ¿ya? Si vemos el porcentaje, por ejemplo, de gasto cardíaco que llega al cerebro, eh, más o menos 20%, y al riñón, más o menos otro 20%. Eh, pero hay una diferencia, ¿cierto? Que el cerebro eh, pesa 1500 miligramos, perdón, 1500 gramos, 1500 gramos más o menos, y el riñón pesa solamente 300 gramos, ¿ya? La suma de los dos riñones, el riñón izquierdo y el riñón derecho. Eh, y de estos 300 gramos, lo que corresponde a nefrones son más o menos 40 gramos, ¿ya? O sea, si vemos la distribución de sangre que se distribuye en el cerebro, que son 1500 gramos, me da una relación, ¿cierto?, en relación a esta masa, y la comparamos con la misma cantidad de sangre que llega al cerebro, pero que llega a 40 gramos de nefrones. Obviamente, la fuerza y el flujo que reciben estos nefrones es mucho mayor que lo que recibe el cerebro, y por lo tanto es mucho más susceptible al daño, son mucho más sensibles al daño por este mismo fuerza eh, o elevada presión que podemos decir que reciben estos capilares. Eh, Eso. No sé si se entiende lo que estoy hablando como...
¿Se perdieron? No quiero que se pierdan. ¿Mm? Y este mono es bien más característico todavía, porque cuando yo tengo una enfermedad que me altera la barrera de los podocitos, me altera el podocito, principalmente se va a manifestar con proteinuria, ¿no? Y los síndromes nefróticos que dan alta tasa de eliminación de proteína es porque hay una alteración en los podocitos, ¿ya? Eh, y por eso se llaman ahora podocitopatías, ¿ya? Que un amplio gramo de enfermedades que afectan el podocito. En cambio, si tengo otro tipo de enfermedades que me afecta, por ejemplo, las células endoteliales, eh, me va a producir inflamación, se van a presentar más como glomerulonefritis, ¿cierto? Y trombosis, ¿ya? Me puede generar obstrucción del capilar glomerular. Entonces, dependiendo de dónde esté la alteración, también hay una correlación con la manifestación que yo voy a tener en ese paciente. Y esto que está acá eh, es de un libro de fisiopatología renal de Renke, que es como cortito y bacán. Así que después lo voy a dejar el link. No está gratis disponible, pero es fácil de buscar y de encontrar, versión PDF. Y lo que muestra es lo mismo que habíamos visto recién en en la microfotografía electrónica, pero en esquema, ¿cierto? Estarían los pies de los podocitos, estaría su diafragma, células endoteliales, membrana basal, ¿cierto? Y lo que usualmente ocurre es que estos diafragmas permiten el paso de algunas sustancias y agua, ¿cierto? Que se filtra a la baja cápsula de Bowman, pero no puede pasar, por ejemplo, la albúmina, que es una molécula más grande, que aunque pasa por acá, se repele por el tema de las cargas. Pero si tengo una alteración en los podocitos, en la estructura del podocito, en el cual yo pierdo esta estructura de los pedicelios, y eso vamos a ver después que en inglés se llama effacement, en español sería algo como borramiento, eh, desaparecen algunos diafragmas, ¿cierto? Y se generan forados o poros mayores, ¿cierto? En el cual la función de barrera que cumplía esta estructura no la cumple, por lo tanto va a pasar mucho más fluido por este espacio y va a acarrear proteínas y vamos a tener proteinuria, ¿cierto? O albuminuria en la zona. Entonces, hay algunas características del síndrome nefrótico, proteinuria alta, ¿cierto? Hipoalbuminemia, hiperlipidemia, lipiduria, edema, y sedimento urinario usualmente no da muchas pistas. Podríamos agregarle acá hipercoagulabilidad, ¿cierto? Que se pierde en citrombina 3 por el filtrado, entonces tengo un estado hipercoagulable. Ahí está entrando. ¿Sí? Ahora, esto es lo que le decía yo recién. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, hay una normalidad estructural común. Y eso es que hay una alteración del podocito, ¿ya? Y eso solamente se llama effacement o borramiento. Entonces, estos tres patrones que están marcados acá en negrita son los que más frecuentemente me van a dar síndrome nefrótico. Pero para poder en el fondo analizarlos uno a uno, hay que tener claro algunos conceptos de biopsia renal, ¿ya? Y la biopsia renal es diferente al resto de las biopsias, que uno se toma una muestra de tejido, ¿cierto? Y se analiza, pero uno usualmente pide tres cosas. Se evalúa a la microscopía de luz, ¿cierto? Y usualmente uno usa hematoxilina eosina o alguna otra tinción, dependiendo de lo que uno esté buscando. Eh, Se analiza la inmunofluorescencia y en la inmunofluorescencia yo voy a ver principalmente depósitos de complejos inmunes, de complejos inmunes. Y se analiza en la microscopía electrónica, donde voy a ver cómo está la membrana de filtración.
¿no? Entonces, una biopsia renal tiene 3 partes. Y pedir una biopsia, tomar una biopsia renal y no pedir, por ejemplo, inmunofluorescencia o no pedir microscopía electrónica, pierdes información importante porque muchas veces uno con los cambios que ve en cada una de estas puede orientar a qué enfermedad corresponde, pero no con una sola. Entonces, eh, yo creo que, no sé si lamentablemente, o no sé si hay que saber algunas cosas de biopsia renal. Y en la presentación, más adelante, no ahora, vamos a ir viendo con este monito, ¿ya? Cada vez que aparezca el microscopio significa que estamos mostrando una imagen en la microscopía de luz. Cuando aparezca el paraguas, estamos viendo la inmunofluorescencia, y cuando aparezca la E, estamos viendo la microscopía electrónica. Pero primero tenemos que saber cómo se ve un glomérulo normal, ¿cierto? Entonces, el mismo esquema que vimos al principio, insisto en esto, que es como importante entenderlo: aferente, eferente, ¿cierto? Los capilares glomerulares con su endotelio fenestrado. Acá hay una célula endotelial dentro de ese capilar, y acá hay un podocito por fuera del capilar, ¿cierto? Cápsula de Bowman, pared endotelial, perdón, pared epitelial de la cápsula, y al medio, mesangio. Entonces, si lo llevamos a una imagen eh, un poco más realista, ¿cierto? Una toxilina eosina, vemos las mismas estructuras acá, menos bonitas claramente. No alcanzo, a lo mejor acá está la arteria, perdón, a lo mejor acá está la arterial, no se alcanza a distinguir muchas veces, pero lo que me interesa es que se entienda que estos espacios blancos que están acá son capilares glomerulares, y acá ustedes ven que hay una célula pegada al capilar glomerular. Esto es una célula endotelial, eh, y entre medio, estas cosas que están entre medio de los capilares, ¿cierto? Entre medio de los capilares son células mesangiales. Mesangio. Aquí una imagen como más bonita. ¿Qué se aprecia acá? Eh, Fíjense los capilares glomerulares con algunos núcleos, que en ese caso, si ven el núcleo dentro del capilar glomerular, es una célula endotelial, desde el endotelio. Y acá, fíjense lo delgadito de la membrana, que es para que permita en el fondo el filtrado de sustancias. Y uno lo que puede hacer, lo que hace usualmente es que este glomérulo usualmente se divide en lóbulos, ¿ya? Cada lóbulo tiene capilares y células mesangiales, ¿ya? Podocito, acá hay un podocito, mira. Los podocitos, ¿se fijan? Acá hay un capilar glomerular que tiene su célula endotelial, que está ahí su núcleo, y por fuera se ve esta estructura que empieza a abrazar, y hay un podocito. Sí, se pueden ver también, pero un poquito más difícil. Esto podría ser podocito también, que está alrededor del capilar glomerular. Acá, ¿dónde hay otro? Creo que esos son los que más claro se ven, ¿no? ¿Mm? Este está bonito. Ahí hay lo mismo que les decía yo. Uno puede dividirlas por lóbulos, y ahí las flechas verdes lo que están marcando son las áreas mesangiales, ¿cierto? Mesangio y alrededor capilares glomerulares. Mesangio y alrededor capilares glomerulares. Y aquí en una visión más cercana, ¿cierto? Aunque está medio pixeleada la imagen, pero mesangio, ¿cierto? Eh, Células eh, mesangiales acá, y acá hay un capilar, un glóbulo rojo, y acá hay una célula, un núcleo de una célula endotelial. Y tengo una imagen donde se ve mejor el podocito, si quieren ver el podocito. Aquí esto está teñido con plata, ¿ya? Y cuando yo someto una muestra a tinción de plata, lo que se tiñe son la fibra, la fibrina, el colágeno, ¿cierto? Entonces acá está marcado en negro la membrana basal. Y aquí está teñido con paz, parece, no sé, pero se ve aquí rosadito, ¿cierto? La estructura
del mesangio, se llama arcaíta. Pero no importa, eso es un detalle menor. No me interesa, como que tiene más la estructura general. Y ahora vamos a acercarnos a un capilar glomerular, ¿cierto? En el cual nuestro esquema va a ser este. Tengo la luz del capilar con su célula endotelial y su núcleo. Y alrededor, ¿cierto? Tengo este podocito con sus pedicelios alrededor de la capilar. Y acá tengo la célula mesangial con la matriz. La sustancia que se filtra tiene que atravesar el podocito. No el podocito propiamente tal, tiene que atravesar los pedicelios. Claro, tiene que atravesar entre medio de los pedicelios, pasa entre medio de las patitas del podocito. Si el podocito tiene una... No, no entra en el podocito, no, pasa a través de él. De ahí vamos a ver una imagen que va a agrandar la estructura de los pedicelios. Pasa entre medio. Y entre medio de cada pata entre medio de cada pata del podocito hay una serie, hay una estructura compleja, que es lo que permite en el fondo que pasen algunas sustancias y otras no. Entonces, tomando en cuenta ese mono que está ahí, lo vamos a ver ahora. Acá está, por ejemplo, un capilar glomerular, su célula endotelial, y ahí está el podocito, ¿cierto? Núcleo. Acuérdate que acá, claro, se ve como que el podocito tapa pero es el tema de cómo tomé la foto, cómo tomé el corte. Porque cuando veamos en microfotografía electrónica, que ve en el fondo más detalladamente lo que está acá, se va a dar cuenta que el podocito no está pegado, sino que lo que uno ve son las patitas. ¿No? Eso. Pero en el fondo, con una tinción normal, se ve el podocito, ¿cierto?, alrededor del capilar glomerular, y acá estaría todo lo que es mesangio. ¿Se va entendiendo o no? Parece una clase de anatomía patológica, pero eh, de que esto es mucha anatomía patológica, la glomerulopatía. Y acá, más de lo mismo. Miren, acá se ve bonito un podocito. Ah, chuta. Alrededor de la célula, y acá estaría la otra célula endotelial, ¿cierto? Acá está el podocito. Eso. Acá está mostrando células endoteliales en azul. Y esto es la microfotografía electrónica, y esto es lo que decía recién a través de la pregunta. Y nos fijamos, acá, todo esto que está acá es mesangio, ¿cierto? Y esto que está acá es un capilar, esto es otro capilar, y esto es otro capilar. Por lo tanto, esto que está acá, el núcleo de la célula endotelial. ¿Cierto? Acá estoy viendo un pedazo de la célula endotelial, no alcanzo a ver el núcleo, pero acá en la membrana, fíjense, que veo estas disposiciones como así, que son los pedicelios. No veo el podocito pegado, veo los pedicelios, ¿cierto? Y entre medio de los pedicelios hay un espacio, y por ahí pasan las cosas hacia la cápsula de Bowman, pero no ingresan en el podocito. ¿Ya? ¿Sí? Ahí hay lo mismo, una más grande, ahí se ve mejor, ¿cierto? Estos pedicelios, eh, el lumen capilar, la célula endotelial, mesangio por acá, y ahí está más grande. Ahí está más grande, ¿cierto? Y me fijo que los pedicelios, entre medio de los pedicelios queda ese espacio, que es el diafragma, que funciona como filtro. Esto es la membrana basal, ¿cierto? Y acá, estas que están acá, esto es la célula del endotelio, o las paredes del endotelio en realidad, ligeramente. Y eso es lo que le decía recién, que cuando uno ve la patita del podocito, ¿cierto? Y la estructura que forma,
el endotelio fenestrado que está acá, ¿cierto? Con esos poros, la membrana basal y este espacio de diafragma, ¿cierto? Que queda entre medio de pericelio, y hay una serie de moléculas que funcionan y que mantienen esta estructura armada. Entre ellas la nefrina, ¿cierto? Podocina y estas otras moléculas. Entonces, hay una serie de estructuras que participan en esta conformación, y cuando hay mutaciones genéticas en esta, se producen nefropatías genéticas, podocitopatías genéticas. Hay un montón también. Y acá es para que cuando veamos las alteraciones, vamos a hacer un mono más simple de esa membrana, y lo vamos a dibujar, ¿cierto? De esta forma. Voy para arriba, pero la idea era que fuera derecho. Estas son las células endoteliales, ¿cierto? Y luego acá vamos a tener la membrana basal, ¿cierto? Y acá arriba tenemos los pedicelios. Voy a tratar de hacerlo más bonito, pero cuando veamos por qué se producen las alteraciones, con este mono va a tratar de representar la estructura que vimos recién en la microfotografía electrónica. Estoy tratando de dibujar eso, ¿ya? Pero como esquemáticamente. Entonces, eso es lo normal. Ahora, ¿cómo puedo verlo alterado y en general la respuesta del glomérulo a la injuria? Eh, Puede ser por hipercelularidad, y eso, ¿qué puede ser? Puede que prolifere el mesangio o el endotelio, puede que tengan infiltración de leucocitos, o puede que aparezcan crecientes, ¿ya? Eh, y la proliferación, ¿cierto? Puede ser endocapilar, eh, que supongamos que yo estoy viendo acá una cápsula de Bowman, y acá tengo, ¿cierto? Mis lóbulos y mis capilares, ¿cierto? Proliferación endocapilar se refiere a que las estructuras empiezan a crecer y a tapar estos, estos capilares, crecer hacia adentro. Y proliferación y creciente o proliferación epitelial se refiere a que desde afuera se empieza a tapar el glomérulo completo, ¿no? Lo vamos a ir viendo con imagen. Hay una forma de clasificar también en proliferativas y no proliferativas las enfermedades glomerulares, donde las no proliferativas son las que están acá, y las proliferativas las que están acá. Pero no, sigamos, no tengamos todavía en eso. Bueno, hipercelularidad, una respuesta a la injuria. Otra respuesta es que la membrana basal se engruese, y eso puede ser porque haya depósitos de material, ¿cierto? Ya sea en el lado epitelial o endotelial de la membrana basal, y eso se llama complejo inmune. Como, ¿se acuerdan que estaba la membrana basal? La membrana basal en realidad es gruesa, no es tan delgada, y uno dice, acá está la membrana basal, y la membrana basal tiene un lado, acá está el endotelio, y acá están los podocitos. Entonces, cuando los depósitos están bajo los podocitos, acá, uno dice estos depósitos son subepiteliales, ¿ya? Y cuando los depósitos están bajo los endotelios, uno dice esos depósitos son subendoteliales, ¿ya? Y pueden haber depósitos también en la membrana basal, propiamente tal, y uno dice que los depósitos están en la membrana basal, ¿ya? Eso es como lo que tú estás diciendo ahí. ¿Depósitos de qué? De complejos inmunes. Cuando hay una reacción inmune alterada, ¿cierto? Y esos complejos que les dije se depositan en una parte del glomérulo y generan daño. O puede haber aumento de la síntesis de proteínas, ¿cierto? De la membrana basal, o en algunas enfermedades se forman capas adicionales de membrana basal, y lo que ocurre ahí es que muchas veces hay un depósito que, eh, por decirles una cosa, al podocito no le gusta, al podocito le gusta estar sobre la membrana basal, no le gusta estar sobre un depósito de algo. Entonces se genera una reacción que empieza a sintetizarse nueva membrana basal acá, y queda el depósito encerrado. Y eso se da en algunas enfermedades, y la vamos viendo. Uf. También puede producirse daño, ¿cierto?, por hialinosis y esclerosis, ¿ya? Y hialinosis, ¿cierto?, es depósito de proteínas que pueden tapar el lumen, ¿cierto? Y esclerosis es depósito de colágeno,
eh, que puede en el fondo ir obstruyendo el lumen y afectando en el fondo la, la función del glomérula. Para que quede más claro, y esto es re importante. eh, Uno dice glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿cierto? Y hay enfermedades difusas y segmentarias, o difusas y globales, ¿ya? ¿Y quiere decir eso? Que supongamos que yo tengo 5 glomérulos en mi cuerpo, o una suposición, obviamente no mucho más, pero supongamos que tengo 5 glomérulos en el organismo, y de estos se me afectan 2 por alguna enfermedad. Yo digo, esa enfermedad es focal porque afecta menos del 50% del número de glomérulos. Si afectara 4, afectaría más del 50% y diría esa enfermedad es difusa, ¿ya? Entonces, el focal y difusa primero me habla de cuántos glomérulos están afectados. Por otra parte, si yo tengo acá mi cápsula de Bowman y tengo mis glomérulos acá, ¿cierto? Y yo digo, acá hay capilares, ¿cierto? Mesangios, capilares, mesangios, ¿cierto? Mesangios, etc. Y yo digo, está afectado del glomérulo, este pedazo está alterado, ¿no? Este pedazo, por ejemplo, tiene una esclerosis. Yo digo, está afectado menos del 50% del glomérulo, por lo tanto, esta alteración es segmentaria, ¿ya? Eh, si estuviese afectado todo esto, más del 50%, yo digo, esta alteración es global. Entonces, cuando yo digo glomerulosclerosis focal y segmentaria, estoy diciendo que menos del 50% de mis glomérulos tienen esclerosis y que esa esclerosis ocupa menos del 50% de cada glomérulo, ¿no? ¿Se entiende? Y así cuando veamos después otras alteraciones, diga membrana proliferativa difusa, cuando tú veas la palabra difusa, significa que más del 50% de los glomérulos está afectado, ¿no? Y uno puede ir jugando con los nombres para ir describiendo los patrones. Y ya hablamos algo de los mecanismos de injuria, pero acá solamente para demostrar que los mediados por sistema inmune son muchos, ¿ya? Y el depósito, ¿y a qué me refiero con un depósito del sistema inmune? Puede ser intrínseco o circulante, ¿ya? Por un mono queda más claro. Este mono acá. Tomemos, ¿cierto? Esta parte del glomérulo, ¿cierto? Y lo estamos viendo acá, me olvidé de animar la diapo, no importa. Entonces yo puedo tener complejos inmunes circulantes por una reacción inmune que se produjo en una parte lejana al glomérulo. Por ejemplo, cuando hablábamos un poco de Streptococcus pyogenes, tenían proteína M, ¿cierto? Y a veces, después de una faringitis o después de una enfermedad de la piel por Streptopiógenes, de la cepa nefritogénica, que tienen proteína M, se producen anticuerpos contra esta proteína M, eh, se forman complejos, y esos complejos pueden después llegar y depositarse en el riñón. eh, Eso es depósito de complejos inmunes en el riñón, ¿ya? Se forman los complejos afuera, pero llegan al riñón, porque en el fondo todo llega al riñón, todo se filtra, y cuando llegan al riñón se deposita. Pero también puedo tener otro ejemplo en que yo tengo un antígeno un antígeno directamente dentro del riñón, ya sea en la membrana basal o ya sea en alguna proteína del podocito, ¿cierto? Entonces los anticuerpos se generan directamente contra este antígeno, ¿ya? Y en el caso en que el antígeno está directamente en la membrana basal, se llama anticuerpos antimembrana basal glomerular y eso se llama síndrome de la membrana basal glomerular, ¿cierto? O síndrome de Goodpasture, ¿cierto? Eh, o puede haber, ¿cierto?, alguna proteína dentro del podocito, por ejemplo, el PLA2R, no sé si les suena, el receptor de fosfolipasa A2, que se descubrió hace relativamente poco, no tanto, que es el antígeno que gatilla la nefropatía membranosa, ¿no? Y por eso en una nefropatía membranosa uno usualmente pide el PLA2R para saber si es idiopática, o sea, si es primaria en el fondo, que es que está presente este antígeno, o si es secundaria, y hay que buscar cáncer en ese libro. Pero ya ahí debemos ver eso.
Pero es para mostrar el ejemplo que los depósitos inmunes pueden venir de otro lado y depositarse en el riñón, o pueden formarse directamente dentro del riñón. Y esos depósitos inmunes se ven en la inmunofluorescencia, ¿ya? Para eso yo pido la inmunofluorescencia de la biopsia, porque cuando hay depósitos, por ejemplo, subendoteliales o subepiteliales, se ven como gránulos y se ve un patrón así medio granular. Pero cuando está completamente toda la membrana basal llena con anticuerpos, se ve lineal, un patrón lineal en la inmunofluorescencia. Y aparte yo puedo acá dirigir directamente anticuerpos fluorescentes contra distintas proteínas. Puedo ver si hay IgM, si hay IgG, puedo ver si hay C3, si hay complementos, o si hay otras cosas. Entonces yo puedo dirigir, en el fondo, qué tipo de depósito estoy buscando. Pero el concepto es, inmunofluorescencia es para ver depósito de complejo inmune. Eso. Y para terminar este bloque, algunas imágenes. Aquí debería haber ciertos capilares, pero no hay ninguno, porque están cubiertos por esto que se ve muy rosado, que es colágeno. Por lo tanto, esto es una esclerosis. Es una esclerosis en el fondo global, ¿cierto? Porque estoy tapando más del 50% de mi glomérulo y tendría que ir a ver los otros glomérulos para ver si es difusa o si es focal, ¿no? Y acá, condición de plata, ¿cierto? Se ve lo mismo. Acá hay una esclerosis segmentaria, ¿cierto? Fíjense que el glomérulo, acá tienen los capilares, acá hay mesangio, pero acá se pierde todo por esta sustancia que está acá, que probablemente sea colágeno, ¿cierto? Y eh, es una esclerosis segmentaria porque está ocupando menos del 50%, o está ocupando casi 50%, yo diría un poquito menos, segmentaria. Aquí, fíjense en la celularidad de un glomérulo, esta parte que está normal, los números de núcleos. Fíjense que acá está lleno de núcleos, o sea, hay muchas células. Esto es proliferación celular del mesangio. Los capilares que quedan son estos que están acá, ¿se fijan? Y el mesangio creció mucho con muchas células. Lo normal es que en un campo del mesangio, cuando yo acerco esto y veo el mesangio de un, bueno, debiera haber 2 a 3 núcleos, pero acá fíjese cuánto hay, 5, está lleno de núcleos. Entonces esto es proliferación celular endocapilar, porque está creciendo hacia adentro de los capilares. Lo mismo, muchos núcleos, casi no hay casi no queda ninguna unidad funcionante glomerular, ¿cierto? Está todo tapado por proliferación mesangial endocapilar. Y acá, al revés, miren, fíjense acá, el glomérulo está acá y está como achurrascado, como el pulmón del neumotórax. Queda acá algunos espacios, y todo esto que está marcado en verde alrededor es proliferación, pero no es endocapilar, es una proliferación, una creciente, una producción extracapilar en el fondo, que en infiltrado de la semiluna, exactamente, la semiluna de las crecientes, donde lo que hay acá es fibrina y macrófagos, ¿cierto? Y células de la cápsula de Bowman empiezan a proliferar hacia adentro y empiezan a apretar el glomérulo. El mecanismo de hipercelularidad, pues pueden proliferar cualquier tipo de célula, pueden proliferar las células propias del mesangio, pueden proliferar las células endoteliales, pero también pueden proliferar, pueden aparecer un infiltrado de células inflamatorias, como dices tú, puede haber un infiltrado de leucocitos, de neutrófilos, por ejemplo, que porque hay una respuesta inflamatoria infiltran, ¿cierto? Empiezan a aumentar, ¿cierto? Esa cantidad de núcleos. Sí. Aquí hay proliferación mesangial. Pues. Mira, cuando uno cerca, debiera haber 2 a 3 núcleos de mesangio acá. Y veo muchos núcleos. Lo mismo, muchos núcleos de mesangio. Allí hice una tensión no, de plata, decimos. Yo creo que es de plata, pero en cual se marca la membrana basal. Y fíjense, la membrana basal está gruesa, ¿cierto? Y esto también puede ser una respuesta a una injuria, un engrosamiento de la membrana basal.
y se fijan que tiene como unas puntitas, spikes, lo vamos a ver de ahí cuando veamos las alteradas. Y aquí, con una tinción especial, no me acuerdo cuál es, cómo se llama, pero lo que se ve marcadito en rojito son depósitos de subendoteliales, no sé, tendría que verlo más de cerca para saber si son subendoteliales o subepiteliales, o verlo en la microscopía electrónica. Y entonces este mono, para terminar esta parte, fíjense que explica muchas cosas. Tenemos la membrana basal en rojo, eh, tenemos capilares, ¿cierto? Con células fenestradas, y tenemos las patitas del pocito. Y lo negro son depósitos, que pueden ser acá en el 3 subendoteliales, acá, en el caso del número que metamos, supongo que es el 2, pueden ser subepiteliales. A veces los depósitos subepiteliales, como le decía yo, gatilla son encerrados y provoca unas jorobas que vamos a ver que se ven en algunas enfermedades. Y aquí los depósitos también pueden ser mesangiales, como la nefropatía IgA, que básicamente son depósitos mesangiales. Cada una de las distintas enfermedades provoca distintas alteraciones a nivel de glomérulo. ¿Ya? Eh, Algunas van a producir depósitos subepiteliales, otros subendoteliales, otros en el mesangio, otros van a engrosar la membrana basal, otros van a haber una reacción inmune en la membrana basal, otros van a provocarse solamente borramiento de los pedicelios, etc. Y la idea es ver eso en la segunda parte, que son las que se asocian al síndrome nefrótico. Temas densos, no sé si van entendiendo o realmente escapa del conocimiento y del entendimiento. Ya, bueno, como digo, si no se entiende va a quedar grabado y después en el fondo cuando lo lean a lo mejor le hace un poco más de sentido. Yo sé que esto es difícil, ¿cierto? No es fácil. Es como mucha anatomía patológica y uno no está acostumbrado porque uno ve anatomía y patología en tercero y después ya no la ve más. Ya, pues paremos entonces acá un ratito, hasta 10 para las 10, eh, y vamos a ver ahora las alteraciones, ¿ya? Vamos a ver las del nefrótico, y si alcanzamos a ver algo del nefrítico, a lo mejor alcanzamos, porque para completar el tema. Ya, pues, volvemos 10 para 10. Vamos a dejar de compartir y dejar de grabar un rato.